Hola amigos, gracias por acompañarme. Un poco de todo. Nuevamente desempolvamos nuestra alfombra roja porque le damos la bienvenida a alguien a quien yo le tengo un gran aprecio. Nació en Italia allá por el año de 1968, llegó a El Salvador allá por el año de 1979. Siempre ha sido un amante de los deportes, llegó a Canal 4, si mal no recuerdo, allá por el año de 1995. Es mercadólogo, publicista, empresario y amante a los deportes. Muchos se recordarán de él porque meses atrás también marcó la polémica cuando quiero darte las gracias y todos los que amamos el fútbol te damos las gracias por no haber votado por Vini Junior por el Balón de Oro. Bruno Porcio, te doy la bienvenida a Un poco de todo. Gracias, Saúl. Qué gusto verte nuevamente. Hace muchos años que no tenemos la oportunidad de conversar y vaya que es un gran gusto que nos hayamos contactado y que hagamos este live para toda la gente para todos tus oyentes y tu gente que te ve. Así que aquí estamos. Un gran gusto volverte a ver y estar contigo nuevamente. Bueno, para quienes saben, Bruno también trabaja para el Gráfico TV, siempre sale con Cristian Villalta, a quien le mandamos un abrazo, alguien a quien yo le tengo un gran aprecio. Pues bien, Bruno, en El Salvador ha habido un maremoto, o un terremoto, o un tifón, como le quieramos llamar. Diego, le voy a decir así, porque David Dóniga deja de ser el técnico de la noche a la mañana, tuvo problemas, llega Hernán El Bolillo Gómez, técnico Sí. colombiano, y ahora se viene una nueva etapa cuando estamos a las puertas de una nueva eliminatoria mundialista. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, no es nuevo que sucedan estas cosas acá en El Salvador. Sucede en otras partes del mundo también. Lo que pasa es que nosotros nos suceden con demasiada frecuencia. Por ahí hacía un cálculo un compañero ahí del Gráfico TV que es el cuarto técnico en 2 años, una cuestión así. O sea, estaba hablando de un promedio de que un técnico nos dura 6 meses. Y ese es un poco el sinsabor que tenemos, digamos, los que vemos las cosas de otra manera, ¿no? No solamente siendo resultadistas, sino entendiendo que a veces es prudente seguir una línea por el tema de los jugadores, ¿no? Al final los jugadores son los que padecen este tipo de cambios más que cualquier otro, ¿no? Y lo hablábamos con Darwin Serén y por un lado están anuentes a que se den estas situaciones, pero también exponía de que este tipo de cambios les hace a ellos resetear todo y comenzar otra vez de cero con un nuevo entrenador, con un nuevo sistema, con una nueva forma de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que al final es una apuesta atrevida, es una apuesta importante porque estamos a las puertas de esos dos partidos en el mes de junio contra Anguila y Surinam que nos pueden abrir las puertas a la fase previa del Mundial, prácticamente, ¿no? A esos grupos donde van a salir los que van directos y los dos repechajes. Así que la federación o la comisión regularizadora, más el INDES, que ahora se ve que están trabajando más de la mano, quisieron arriesgarse, quisieron tomar esta decisión, quisieron sacudir el palo y creo que probablemente eh, es una jugada y es un riesgo que se están tomando y si sale bien, pues qué bueno, y si no sale bien, pues al final no cambiaría gran cosa, porque mucha expectativa acá en el país no hay. Te aclaro, a Dóniga todos lo querían fuera, lo que pasa es que muchos matizaban un poco sus ganas de que saliera en la prensa, sobre todo para mantener un proceso, un ciclo, pero hablando con los colegas, con los pocos con los que yo hablo y todo, lo querían fuera, pues decían que no se jugaba bien, que no gustaba, que habían jugadores fuera de posición, etcétera, etcétera. Pero ¿tú crees que se jugaba mal? Porque es cierto, o sea, esa es una realidad, una de las grandes críticas es que no se jugaba bonito. Pero la verdad es que si hacemos recuento, ¿tiene El Salvador como para jugar bonito? O sea, esa es la gran pregunta del millón. Es excelente tu pregunta. Yo estoy convencido de que es muy difícil que acá se juegue bonito. Eh,
Sin embargo, habían situaciones en los partidos en que de verdad veías a los jugadores incómodos, no tenían esa tranquilidad, esa serenidad de que iban a hacer algunas cosas que ellos ya sabían hacer. Y entonces eso, digamos que acentuaba muchísimo más la insatisfacción de la gente, la insatisfacción de la prensa y la insatisfacción también de algunos jugadores que ellos trataban de hacer las cosas, porque yo no puedo negar de que los jugadores trataban, de que los jugadores hacían su mejor esfuerzo, Saúl, pero hay situaciones que yo siempre digo, ¿no? Hay estudiantes de 7, de 6, de 9 y de 10. Es muy difícil que un estudiante de 6 te pueda llegar a 10 de la noche a la mañana. Y entonces hay que tener paciencia y hay que facilitarle a veces las cosas para que no suba de 6 a 10, pero que suba de un 6 a un 7,5, si queremos hacer una analogía. Fíjate que, Pero, pero así está la cosa, creo yo. fíjate que tú mencionabas algo que era importante al principio, antes de que tocáramos el tema de si se juega bien o se juega mal por la calidad de nuestros jugadores, y eso lo digo con todo el respeto del mundo. Pero tú tenías mucha razón cuando dices de que los técnicos duran un promedio de un año, de 2 años como máximo. Y te voy a dar un ejemplo. Milovan Joric estuvo en el 97, 11 meses. Kirill Doshinovsky, 8 meses. Mauriño, ¿te acuerdas? Mario Pérez Ulibarri, Mariño. Ujú. sí. Estuvo en el 98, estuvo un total de 12 meses. Oscar Benítez, 8 meses. Carlos Recinos estuvo 20 meses. Juan Ramón Paredes, el Mister, estuvo 26 meses. De ahí, Armando Contreras Palma estuvo 3 meses. Carlos Cabañaro, todos nos recordaremos de él, estuvo 6 meses. 11 meses estuvo Miguel Aguilar Obando. Carlos de los Cobos, el primero de los dos periodos, estuvo 40 meses. Uno de los que más tiempo ha estado al frente de la selección. 14 meses estuvo el Chelí Rugamas. Rubén Israel, 15 meses. Juan de Dios Castillo, que en paz descanse, 3 meses. Alberto Castillo, la chochera, 12 meses. Albert Roca estuvo 14 meses. Jorge Rodríguez, 1 mes, que llegó simplemente Sí, como como, interino. como interino, como bombero. Ramón el Primitivo Maradiaga estuvo 12 meses. Eduardo Lara estuvo 12 meses. Carlos de los Cobos en su segundo periodo estuvo 35 meses. Hugo Pérez, yo creo que es uno de los que más ha estado del 2021 hasta el 2023. De ahí Rubén de la Barrera, que estuvo 3 meses, un año, podríamos decir, bueno, un año y meses para David Dóniga y ahora el técnico número 35 de la selección nacional, el señor Hernán Darío Gómez. Vamos a ver si van a ser 12 meses o va a ser más. Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Pero con la presencia del INDES y con las palabras que yo me parecieron sinceras, creo que hay una idea de que el técnico, independientemente de lo que suceda, continúe, porque también hay que darle seguimiento a una selección sub-17. Yo no estoy diciendo que hay que cambiar los técnicos de la sub-17, pero con la observación y con el input que te pueda dar Hernán Darío Gómez, que tiene mucha experiencia, puede ayudarnos. Pues la esperanza es de que al final no es tanto el nombre, Saúl. La esperanza es que se quede un técnico bastante tiempo, pero tú apuntabas también, es que aquí es complicado, es bien complicado porque con Hugo Pérez, que se quedó bastante tiempo, también cayó mal al final, ¿no? Y cayó mal en el sentido no como persona, sino que cayó en desgracia con la afición. Mucha gente de la prensa le hacía señalamientos por el juego, por los resultados. Entonces, acá también es complicadísimo trabajar con la selección y algo que yo siempre invito a las personas, invito a la gente a que tenga un poco de realismo, ¿no? Y entender un poco lo que hablábamos tal vez al principio del nivel de futbolistas que tenemos, la capacidad también, cómo es nuestra liga. Al final la selección siempre es un reflejo de las ligas. Entonces, creo que hay mucha expectativa, hay mucha frustración y mucha expectativa, porque al final la selecta
nos une a todos, a los del FAS, a los de la Alianza, a los del Águila, a los del Metapan, a cualquier equipo que te puedas imaginar, nos une alrededor de la selección. Entonces, que no se den los resultados es frustrante, es molesto, pero y por otro lado, claro, el fanático es muy difícil que tenga el discernimiento y la capacidad de analizar ciertas cosas y aceptar lo que sucede, lo que puede pasar y digamos, tener una relación con la selección de una relación buena, sabiendo que tal vez las cosas no se van a dar, pero no se puede estarle dando palos siempre y se buscan chivos expiatorios, ¿no? Cuando no es el técnico, son algunos jugadores que ya no los quieren ver. Es bien complicado. Yo siento que es una situación complicadísima, ¿no? Que no se le ve salida hasta que se gane algo, pero ¿cómo se puede ganar si no se planifica, si no hay divisiones inferiores de donde se extraigan los jugadores? No hay jugadores nuestros jugando en ligas importantes donde aprendan a hacer cosas diferentes, donde tengan un estado físico mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas cosas, ¿no? Así que es bastante enredado y complicado el espectro, el esquema del tema de selección nacional acá en El Salvador. Mira, esa es una realidad. Las campañas que se hacen. Tuvimos el ejemplo, se fue Hugo Pérez, y eso lo digo nuevamente con respeto. Las personas que estaban a favor de Hugo Pérez obviamente se fueron en contra de David Dóniga. Aquellos que empujaron a Hugo Pérez fuera de la selección nacional, en determinado momento llegan a convertirse en grandes defensores de David Dóniga. O sea, cosas que desafortunadamente no ayudan a la evolución del fútbol desde el lado de afuera, porque hay gente que les crea a estas personas. Es que, Segundo, ¿sabes lo que? Perdón, Saúl, que te no, interrumpa. no, dale, No es tanto que apoyen a Dóniga. Dóniga tiene un nombre, es una persona natural que tiene un nombre, David Dóniga Lara, pero eh, pudiese ser una persona sin nombre y lo que se esperaba no es un apoyo de los que no querían a Hugo y después querían a Dóniga o los que querían a Hugo están en contra de Dóniga. Eso se pudo haber dado al principio, pero el tema aquí es más que se interrumpen eh, líneas procesos. de trabajo con no sé si llamarles procesos, pero líneas de trabajo con un director técnico, ¿no? Como que siempre nos quedamos y si lo hubiéramos dejado, yo creo que Hugo Pérez estaba haciendo un intercambio ya de jugadores, estaba llevando jugadores más jóvenes, quería renovar a la selecta, pero una selecta no es fácil renovarla, no es como un equipo que viene un presidente con plata. Obviamente te estoy hablando de equipos europeos, acá no, ¿verdad? Pero que dice, ok, voy a comprar 7, 8 jugadores en el mercado de invierno y cambio el equipo. Eso se puede hacer en un equipo porque los tenés entrenando todos los días, pero una selección vas introduciendo jugadores, van saliendo otros, van madurando otros. Entonces, acá no se da eso, pero al final la tirria, como se dice acá con Dóniga, era más, ahora el descontento es porque, ¿por qué no se le dejó? ¿Por qué tomarnos el riesgo? O sea, como te digo, es bien complicado porque cada quien tiene su visión de las cosas. Nunca nadie está contento. Nunca nadie está contento. Por eso yo mejor utilizo la línea de que siempre voy a estar con la selección, siempre hay que apoyar independientemente de quién Correcto. esté y quién no esté al frente del equipo, ya sea como federativo o como director técnico, porque a mí me interesa la selecta, a mí me interesa el equipo, a mí me interesan las emociones, las alegrías que muy de vez en cuando te da la selecta, porque yo tal vez ya he vivido la experiencia de que la selecta me dé alegrías en el 82, ¿me Sí. entendés? Después vimos la que fue a Turquía, ahora tuvimos la sorpresa de esta que se metió al Mundial Sub-17. Claro, hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque Imagínate lo que se pasa logra una sin vez cada trabajo. paso del cometa Halley, ¿verdad? Entonces la gente se molesta, la gente que ve fútbol ya a diario. El problema, Saúl, es que ve fútbol a diario y cada quien ha tomado a sus equipos, ¿no? Ves aquí que van con el Real, con el Barça, con el United, o sea, todos tienen un equipo en cada torneo del universo. Así es. Y entonces todos los días están y que el suyo gana, perdió uno, pero ganó el otro. Entonces siempre hay esa, pero con la selección es una planicie que no hay, que se va hundiendo y de repente hay un pico, pero un pico cada cierto tiempo. Mira, y hablando de ese pico que se da cada cierto tiempo, ¿crees que Nelson Bonilla vuelve a ser convocado a la selección? ¿Crees que Darwin Serén?
porque sabemos que la afición siempre no le ha gustado esas convocatorias que eran normales con David Dóniga. Nelson Bonilla, uno de los máximos artilleros con la selección, en la historia de la selección de El Salvador. Ahora, no, la gente no, o mejor dicho, no es uno de los favoritos de la afición, para ponerlo de una manera elegante. Darwin Serén, el caso también. ¿Crees que seguirán siendo tomados en cuenta ahora que podrían regresar los hermanos Gil, ahora que podría regresar, porque ya se habla también de Roldán, de Alex Roldán, que podría regresar a la selección? Mira, en el caso específico de Nelson Bonilla, no sé, al final va a ser una decisión de Hernán Darío Gómez. Yo lo que siempre he invitado a la afición, yo creo que, yo no sé si te acordarás tú en algún momento, Saúl, en alguna selección internacional, si abuchean a los jugadores, algunos jugadores. Yo eso no lo recuerdo, eso yo lo he visto que solo pasa aquí, Sí, es que lastimosamente. Yo fíjate me que recuerdo, ajá, dale, dale. no, no, es que yo siempre lo he dicho y lo he mencionado en todos los programas, porque incluso cuando yo veía de la reacción que tenía el público con Nelson Bonilla, o sea, yo siempre dije, si un jugador se pone la camiseta de mi selección, ese momento, esos 90 minutos, yo lo voy a apoyar. ¿Por qué? Claro. Porque está defendiendo mis colores. Ya, si cuando se la quita y para el equipo para el que juega ya no me llama la atención, ese es otro problema, esa es harina de otro costal. Pero cuando visten los uniformes de la selección, yo creo que deberíamos todos tener un poquito de respeto a esos jugadores. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nelson Bonilla hace un viaje desde muy lejos. Siempre se me olvida en qué país está allá, en el lejano Tailandia. oriente, Tailandia. Imagínate tú tomar un vuelo, venirte desde allá con la familia eh, para jugar, para disputar tal vez 2 partidos con la selección, porque no sabemos si en el viaje se te entumecen las piernas y te bajas y en el primer entreno tenés un jalón muscular o algo así. Entonces, y además, en los partidos que hemos visto últimamente, cuántos goles ha fallado de centro delantero Nelson Bonilla? Yo no me recuerdo que haya fallado un gol así que tú digas, hombre, pero es que ¿por qué? Porque no le llegan pelotas también. Tú sabes que el centro delantero necesita ser alimentado. Claro, él hace sus movimientos, pero si no le llegan balones, ¿verdad? Darwin Serén está en el medio del campo y por lógica en el medio del campo es donde tal vez transitas más balones y por ahí podés entregar un mal pase. Entonces no se le perdona nada y es triste. Y yo creo que como seleccionador nacional ha de haber sido muy triste que ver que haces un cambio de jugadores y la gente les chifla, ¿no? O sea, como diciendo, o sea, aquí con esta gente no se puede hacer nada, es por demás. No tienen una capacidad, un poquito de análisis y de entender un poco algo macro, ¿no? Que se van al mal pase que dio. Uno puede hacer 10 cosas buenas, 10 pases normales, que tú los ves desde las gradas normales, que no son normales, porque hay otro tipo de factores que, que, que complican la situación cuando estás dentro de un terreno de juego, pues entonces, pero es complicado. No sé si los van a convocar. Me imagino que él tiene un listado de los jugadores que fueron convocados antes, porque por ahí tendría que empezar, siento yo, no puede empezar en blanco. Acaba de venir, va a tener un microciclo El 3, ¿no? eh, el próximo lunes. Ujú. Entonces, tiene que empezar con una base de jugadores que se convocaron antes. Claro, estos que están fuera, en el caso de Nelson Bonilla no lo puede convocar, pero a Darwin Serén sí. Y a mí me parece que, como te digo, aquí debemos bajarle un poco todos a todo y pensar que tenemos 2 partidos en junio y pensar que si se logra el objetivo de sacar por lo menos 4 puntos en esos partidos de junio, los 6, vamos a estar a las puertas de un mundial. Y ahí hay que estar todos en la misma página, creo yo, ¿no? Hay que estar todos en el mismo barco, pero no basta estar en el mismo barco, hay que remar todos en la misma dirección. Creo que el cambio de técnico a la gente le ha caído bien hasta que juegue el primer partido y vamos a ver cómo le va, ¿no? Pero hasta el momento lo que querían, la inmensa mayoría quería ver fuera a Donigan y se ha dado.
ha venido un técnico de cartel, un técnico que ha estado al frente de selecciones nacionales y que los ha llevado al mundial. Entonces creo que la gente está satisfecha por ese lado. Entonces dejémoslo trabajar a él. ¿Y qué significa dejarlo trabajar? Dejémoslo hacer sus convocatorias, dejémoslo que haga su equipo 11, el primer 11 que salte al terreno de juego. Y si está Darwin Serén, apoyémoslo, aplaudámosle. No hay que sesgarse y seguir con el dedo en la llaga si el tipo tuvo un mal partido o varios malos partidos o tuvo un after party después de un partido de la selección nacional, fue suspendido por esa situación, Sí, pagó su culpa, se está comportando bien a nivel de grupo y todo. Entonces, hey, pasemos la página y enfoquémonos en los partidos de junio, que eso es lo más importante. mira, ¿crees que Hernán Darío Gómez es el técnico idóneo para El Salvador? ¿No crees que está desfasado? Son 70 años, Bruno. En Sí, Honduras, 9 partidos y no ganó ni uno. claro, lo que pasa es que en Honduras subentró en una situación que estaba ya colapsada. Creo que fue muy difícil poder encontrar la forma de cómo hacer las cosas. Yo no considero que esté desfasado. Em, y te puedo poner un ejemplo clarísimo de una persona que muchos creían que ya estaba desfasado, que estaba entrenando el Everton de Inglaterra y ya es canoso, ya está algo gordito, se mira más de la edad que tiene probablemente, pero fue llamado para el Real Madrid en un momento que Real Madrid tenía una crisis. Y ese técnico que parecía desfasado, ese técnico que parecía un poco gordito, un poco en la fase descendente de su carrera, le ha dado mucho al Real Madrid. Te estoy poniendo un ejemplo, obviamente no hay diferencias y no se puede comparar, pero entender que el tema de que esté desfasado no es un tema de edad, pero es un tema más que todo de ambiente, ¿no? De cómo se están dando las cosas. Eh, entonces, a mí me parece que él podrá tener la edad que tiene, pero está rodeado de asistentes jóvenes, lo mismo que Ancelotti, está rodeado de su hijo, que es joven, que trae nuevas ideas, nuevas técnicas, pero el manejo de grupo, una persona con vasta experiencia, siempre es importante. Y vaya que acá en El Salvador se necesita muchísimo el manejo de grupo porque es difícil manejar el grupo de los seleccionados. Y entonces, para mí eso no es un obstáculo. El INDES ha entrado de lleno con esta nueva etapa, porque pongámoslo de esta manera, ha llegado de lleno a colaborar en esta etapa. Tanto es así que el presidente del INDES estuvo en las conversaciones de la contratación de Hernán Darío Gómez junto al presidente de la Comisión Regularizadora del Fútbol Salvadoreño. Ahora, primera pregunta es, ¿no crees que se adelantaron demasiado? Porque esta no es la Federación Salvadoreña de Fútbol que vamos a tener dentro de unos meses cuando se den los estatutos del fútbol. Ojalá sea aprobado los estatutos por la Asamblea General y tengamos nuevas autoridades dirigiendo el fútbol. ¿No crees que se adelantaron con eso? Pues yo creo que no. Eh, Creo que era algo que había que hacer y qué bueno que se dio. Hay buena relación entre Rolando González y el licenciado Yamil Bukele. Eh, y creo que cuando se dé la elección, que ese es otro tema, todo el mundo está pidiendo esas elecciones, pero ¿y quién nos va a caer ahí sentado, Ese es Saúl? con lo que hemos tenido Esa es la gran anteriormente, pregunta, ¿sí? porque yo por ahí escucho un par de nombres Que no te que llaman tienen mucho que la ver con el atención, fútbol de la... ¿Ah? no te llaman mucho la atención. Tienen que ver con el fútbol de la primera división, que yo no quisiera ver a nadie de la primera división ahí sentado, pero ni loco. Pero a mí me agrada de que esté Yamil Bukele ahí, a mí me parece que ha sido un dirigente exitoso al frente del Instituto Nacional de los Deportes, que habla claro, que lo que se propone lo logra cuando está en sus manos, claro, ¿no? Hemos Tiene visto organizaciones. respaldo económico.
tiene respaldo económico, que es lo que siempre al final es lo que se necesita para este tipo de proyectos, de aventuras. Y el hecho de que haya ingresado ya y que no haya ingresado al momento de la toma de posesión de la nueva junta directiva o como se le llame al directorio de la federación, es porque ya va a estar él adelantado. O sea, él ya va a estar ahí. O sea, el que llegue va a tener que tener un interlocutor que va a ser él, que dejó y que ha dejado las cosas ordenadas junto a la normalizadora para que, digamos, se siga y se continúe un camino. ¿Tú te acuerdas que antes cuando se cambiaba a los federativos, siempre votaban al técnico que había contratado el Sí. federativo anterior, aduciendo falta de capacidad económica para pagarle, porque a veces nosotros pasamos unos tiempos en los que no hay nada con la selección nacional, entonces está claro que mantener un técnico acá no está la capacidad. Pero si llega alguien como Yamil, que tiene visión, que tiene estructura y capacidad de manejo deportivo a mediano y largo plazo, yo creo que hay que la federación que quede elegida y que subentre no va a poder, digamos, contrarrestar mucho lo que ya esté encaminado y dirigido. Y si lo va a ser un choque ahí, ¿no? Lo más probable. Y creo que el músculo más fuerte lo tiene el INDES, más que la Federación Salvadoreña de Fútbol, sea esta quien sea. Por lo tanto, a mí me parece con la tiempística buena, la oportunidad de que se diese eh, esa colaboración es importante que se haga en este momento y, y creo que se dejan las directrices claras, el horizonte claro hacia dónde se tiene que ir, porque creo que para Yamil ya sería la segunda vez que se involucra mucho en el fútbol. La primera lo quiso hacer con la primera división No y lo tuvo que dejaron. retirarse, ¿verdad? No, se tuvo que retirar por aquel problema del 20 de mayo, ¿no? Que estaba su nombre, estaba el nombre del INDES en la primera división y se dio ese bochornoso evento de los fallecidos en el Cucatlán y dijo, yo aquí me retiro y chao, ¿verdad? Entonces ahora vuelve con la selecta y por supuesto que a él le interesa que todas sus federaciones trabajen bien y la de fútbol también. Entonces, a mí me parece en suma que está bien y me parece bien la tiempística porque creo que hay que dejar ya el camino allanado para los próximos que vengan a que no vengan a inventar, sino que les digan, señores, esto es lo que se va a hacer, esto ya estaba arreglado, ya se fue Rolando González, pero el que queda siempre garante de esa ruta, creo que va a ser el INDES y eso es bueno para que no tengamos federativos o dirigentes que vengan a inventar y a hacer cosas que ya hemos visto que hacen cuando están al frente de la federación. No, la verdad es que, y te digo porque hemos sido testigos de que el amigo del presidente de la República se convertía en presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol y todo lo demás, desórdenes de primer nivel. Ahora, lo que yo veo positivo es lo que tú mencionabas. Primero, que estando el INDES, muy difícilmente va a haber desorden. Segundo, yo veo en un futuro el resurgimiento nuevamente de la Copa Presidente, que reunía equipos de tercera, segunda y primera división. Veo una liga Indes, pero una liga Indes real, así como la que se tuvo en los años, al inicio del 2000, cuando había jugadores de 15, 16 años de las ligas estudiantiles, que se convirtió precisamente esa liga Indes en un semillero de jugadores de la liga mayor. O sea, eso es lo que yo veo. Desarrollo, tú lo mencionabas anteriormente, no hay trabajo en bases en El Salvador. Un verdadero trabajo por parte de las autoridades del fútbol, no lo hay. Las ATFAS, es mentira, no trabajan al 100% como lo deberían hacer. Exacto. Recuerda también que tenemos una selección clasificada al Mundial Sub-17. Los Mundiales Sub-17 son anuales. Ya saboreamos las mieles de clasificar a un mundial y vamos a desperdiciar las próximas oportunidades que tenemos todos los años cuando tenemos una selección que se ha metido merecidamente o no, con trabajo o no, pero la selección Sub-17 de El Salvador va a estar presente en Qatar en el mes de noviembre.
El próximo año hay otra eliminatoria. Entonces hay que hacer ya las cosas, prepararse para esa eliminatoria, en paralelo a preparar a la sub-17 que va a asistir al Mundial, pero no puedes descuidar a la que subentre, porque tenemos un Mundial cada año, ¿no? Con la selección mayor es distinto, pero la oportunidad estaba dada. O se hacía ese cambio ahora, o se esperaba a que sucediese lo bueno contra Surinam y contra Anguila, pero que después te quedaba, esos partidos son en junio, Saúl, y si se clasifica en septiembre son los primeros partidos rumbo a la Copa del Mundo, ya en la última fase. Tal vez entonces fue preferible sacudir el árbol ahora y involucrarse, buscar nexos, tirar puentes. Ya vimos que se reunió con los presidentes de la Liga Mayor y han dicho que van a prestar los jugadores para los microciclos. O sea, eso es lo que se necesitaba, una persona que destrabara, una persona super partes que no estuviese dentro de la federación o que o dentro de la Liga Mayor y que pudiese con diálogo, con inteligencia y con experticia hacer que las partes se unieran y que pudiésemos tener eh, algo normal, digamos. Así es que lo que se busca acá es normalidad. Eso es Y lo es que lo vemos, que que no. no hay. No hay normalidad, entonces que se busque una normalidad para enfrentar partidos importantes que nos llenen de ilusión y que nos pongan en la siguiente fase y que sea como un revulsivo, se va a mover el mercado, van a acercarse los patrocinadores. No digo que va a haber una fiebre por la selección, pero se va a encender otra vez esa lucecita y la gente va a querer ir al estadio, va a querer consumir los productos que patrocinen a la selección. Vamos a ver oportunidades para todo, pues el mercado se revuelve todo eso, porque ahorita está planísimo. Mira, Bruno, ese es lo que tenemos, bueno, prácticamente eso es lo que tenemos con El Salvador, pero hay que ver también a esos rivales que El Salvador va a tener en las eliminatorias mundialistas si es que clasifica a la siguiente fase de estas eliminatorias. ¿Cómo ves tú a Costa Rica con la llegada del Piojo Herrera? Otro técnico que va a tener que adaptarse, ese ambiente es bien tóxico también. El ambiente de los ticos es bien tóxico porque los ticos tienen, una vez nos lo dijo un periodista, no me recuerdo el nombre, nos dijo, es que para ustedes, clasificar al mundial es ganar el mundial. A nosotros ya no nos interesa clasificar al mundial, a nosotros nos interesa jugar en el mundial y ver cuánto avanzamos y si mejoramos lo que hicimos en el mundial de Italia y en el otro y en el mundial de Brasil, ¿me entendés? Ujú. Entonces la expectativa, la vara de Costa Rica es altísima. Y Costa Rica ha tenido un cambio generacional y creo que algunos jugadores todavía no han madurado lo suficiente para sustituir a los que estaban antes y, y la gente tampoco tiene paciencia. La federación tampoco tiene paciencia y el técnico que estaba antes, el argentino que agarró su Gustavo maleta, Alfaro, Gustavo Alfaro agarró su maleta y se fue para el Paraguay porque probablemente le están ofreciendo algo mejor dos y irse millones de razones para irse. 2 millones de razones y también una eliminatoria que a mí me da un poco de risa, porque muchos colegas dicen que la eliminatoria más difícil del mundo. Y yo le digo, son 10 países y clasifican 7, ¿qué va a ser la más difícil del mundo? Ajá. O sea, entonces, obviamente, él hizo sus números, no aguantó a la prensa tica y a la gente que está esperando a saber qué. Y Costa Rica, de plano, que, que perder con Panamá les duele muchísimo porque Panamá para ellos hasta hace unos años era un país beisbolero, un país de, Voleibol. Ru- de voleibol, de Rubén Blades, de lo que tú querrás, pues, pero, pero no de futbolero. Panamá es un equipo fuerte, duro, es un equipo que tiene un técnico que ha encontrado la llave y que los hace jugar bien. Y con Christensen van viento en popa. Guatemala también es un equipo ya que competitivo. Honduras sabemos que tiene jugadores importantes y que si encuentra la estabilidad interna con el director técnico y jugadores, también es un equipo muy, muy, muy complicado.
las Islas del Caribe también. Jamaica es un equipo que de repente te hace unos grandes partidos y de repente te pierde infantilmente. Eso es lo que te puede esperar con los equipos del Caribe, pero si llegan en su día, te van a meter en problemas. Haití es Puerto una muy buena Rico, selección. Puerto Rico ha crecido mucho. Puerto Rico, pero yo a Puerto Rico no lo quiero mencionar porque si hablamos de Puerto Rico nos quita a nosotros la posibilidad de avanzar porque está en Eso nuestro sí, mismo grupo. sí. Así que a Puerto Rico, veámoslo en el 2030, hoy que nos deje tranquilos y que Surinam nos haga el favor de ganarles para sacarlos ya de la ecuación y quedarnos nosotros ya con Surinam hablando de un posible empate o de un partido ya tranquilo acá en el Porque Monumental. Mira, te voy a decir, Surinam no es del Caribe, pero Surinam ha crecido gracias a esa influencia de los Países Bajos. Sí, sí. Sí, se le considera, o sea, geográficamente no está en el Caribe, pero Se le considera. sí, se le considera deportivamente zona del Caribe. Entonces, claro que el camino es difícil, se ha perdido tiempo. eh, digamos que de cara a esta aventura mundialista hemos cambiado tres técnicos, de la Barrera, Dóniga y ahora Hernán Darío Gómez. Difícil, ¿verdad? Posiblemente Costa Rica ha hecho lo mismo, pero Costa Rica tiene el favor de que sus jugadores son jugadores más formados, son jugadores de otro nivel. Aunque, como dijo Hernán Darío Gómez, no nota gran diferencia entre un equipo y otro a nivel centroamericano. Eso también hay que analizarlo porque a veces el resultado puede ser corto, podemos perder 1-0, 2-0, 2-1, pero hay que entender cómo se está jugando en la cancha y de verdad la diferencia futbolística entre un equipo y otro no solo se mide a través del resultado, se mide también de muchos otros factores, que al final la diferencia puede ser mínima, pero esa mínima diferencia es una diferencia abismal dentro de muchos otros factores. Así Pero que, yo te voy a decir al respecto de eso, o sea, podemos hablar de que Panamá tiene el 80% de sus jugadores militando en ligas superiores a la claro, centroamericana, ¿no? Eso le da un roce diferente a la selección de Panamá. Yo la pongo siempre a Panamá en este momento como el rey de Centroamérica, le guste a los costarricenses por el ego o no. sí, es un equipo complicadísimo, pero nosotros le jugamos un partido en la Copa Oro y les empatamos 2-2. ¿Ya? O sea, al final hay un factor que muchas veces descuidamos, que el fútbol es impredecible y que cualquier cosa puede suceder. El fútbol y los deportes en general. Y es por eso que yo siempre albergo una, una semilla de mostaza, digámoslo así, no de optimismo, pero de entender que en el deporte y los que tenemos muchos años, como tú, hemos visto equipos que no eran favoritos y que de repente ganan. ¿Quién se iba a imaginar que Macedonia del Norte iba a echar a Italia del Mundial? Sí. Macedonia del Norte. ¿Quién se iba a imaginar que España no iba a avanzar en dos mundiales seguidos de la primera ronda? ¿O iba a caer eliminada como ha caído eliminada? ¿O Alemania no iba a avanzar en la primera ronda de los mundiales? Si hablamos de equipos, ¿quién iba a pensar que el Manchester City, con los jugadores que tiene y el técnico que tiene, También, anden por la sí. calle de la amargura? Entonces, el fútbol es lo que, claro, hay una ley de probabilidades que no podemos descuidar. Hay estadísticas que tampoco podemos descuidar. Pero hay algo importante que es lo que a todos nos encanta, por eso nos gusta el fútbol, porque tiene cuestiones inesperadas, ¿ya? Eh, entonces, veamos las cosas en positivo, realísticamente, porque hay muchas cosas que hay que verlas con siendo realistas, pero yo creo que de nada sirve ser negativo y de nada sirve eh, sabotear algo que desde cualquiera, desde como lo puede hacer cualquier persona, ¿no? No yendo al estadio y chiflarle a los jugadores. ¿Para qué voy a ir yo al estadio a pagar, a consumir, para chiflarle a los jugadores? Para eso mejor me quedo en mi casa y dedico ese presupuesto, se lo doy a mis hijos, a mi esposa, salgo con mis hijos, mi esposa a comer algo, no sé. No, yo no concibo ese tipo de cosas, pues. Pero hay otro tipo de situaciones más sociológicas, de Culturales. frustraciones culturales, etcétera, etcétera. Pero sí, los rivales son superiores. Guatemala tiene un equipo ya competitivo, ¿Qué te como parece Nicaragua? Nicaragua. O sea, son difíciles. Pero mira, Saúl, vamos a jugar
si pasamos de ronda son 6 partidos y vamos a ver también el grupo cómo nos favorece. O sea, a la sub-17 le favoreció que le tocara Jamaica y no México o Estados Unidos o Canadá u otras selecciones complicadas. Le tocó Jamaica que llegaron en un mal momento y la selecta llegó en un buen momento y ahí está, que van al Mundial, la sub-17. Entonces, hay que tener, hay que tener en cuenta siempre esa variable que nos da el deporte. ¿Cómo ves el desarrollo en el fútbol nicaragüense? Ha crecido muchísimo. Yo me recuerdo en pandemia que era el único, habían 2 países en el mundo que seguían jugando, uno era Nicaragua. Y el otro Estados Unidos con la MLS jugando en la burbuja. Probable, vaya. Entonces, pero digamos de estos países como los nuestros, el único que Ujú. jugaba era Nicaragua. Ha habido mucha inyección también gubernamental, ya sea directa o indirectamente, pero la gente que ha estado al frente de esos equipos no es una novedad que el Estelí ya 2 veces haya jugado la final de la Copa Centroamericana, ¿no? Entonces, algo se está haciendo bien y Nicaragua ha crecido, se dio cuenta que en el fútbol hay billete, ¿ya? Porque el fútbol es un business y entonces dijeron, queremos estar en este business nosotros también, ¿qué es lo que hay que hacer? Han puesto las personas idóneas, se ha invertido bien el presupuesto que se les ha entregado y ahí están los resultados. No han necesitado de muchos años para llegar a donde están, lo han hecho en poco tiempo. Y eso es importante. Mira, se viene el Final Four para el 20 de marzo. Estados Unidos enfrentando a la selección de Panamá. ¿Cómo ves ese partido? Mira, yo siempre doy como favorito a los Estados Unidos. A mí me gusta esa selección de Estados Unidos. Eh, Me parece que tiene unos jugadores fabulosos. Panamá puede dar la sorpresa. No te voy a negar que el porcentaje no es 99-1. No, es un 55 para Estados Unidos, 45 para la selección de Panamá. Ya le ganó Panamá en la Copa América. Es Los, correcto. y Así ahora, que se compiten, pero creo que Estados Unidos tiene algo más. México, Canadá. México, Canadá, México no me está gustando. Desde hace rato que no gusta México. Canadá es una selección que no la vemos jugar, excepto cuando ya llega a estos partidos. Por lo menos acá en El Salvador, no sé si allá donde estás tú en Estados Unidos, digamos, se ven No mucho. mucho. Exacto, no se escucha que juegue muy seguido, ¿no? Conocemos algunos jugadores que no sé si son los de la generación del Mundial o han introducido otros. Davis en el Bayern, Eustaquio en el Porto, eh, Jonathan David allá en Francia. Entonces, es una buena camada de jugadores, pero ¿qué tanto estarán aceitados? ¿Qué tanto estarán atravesando un momento importante? Hay que esperar, ¿no? Así que creo que también ahí es un 50-50. Bueno, Bruno, de verdad, gracias por haber aceptado mi invitación, pero no nos podemos ir, Bruno, si no felicitamos a los seguidores del Bayern. ¿Por qué? 125 aniversario del equipo bávaro, el Bayern, 125 Bueno, años de historia, de títulos, de goles, de alegrías, de lágrimas, y en El Salvador, como alrededor del mundo, 400,000 socios, uno de los equipos más grandes en el mundo o en el planeta fútbol. Y en El Salvador está el Fans Club Official El Salvador, que preside Nelson Macís y mi buen amigo Richard Escobar, a quienes le mandamos un saludo desde esta plataforma y felicitando a los seguidores del Bayern por 125 años de historia. ¿Qué te parece? no, claro, es el equipo más importante de Alemania, uno de los más importantes de Europa, uno más de los más importantes de la historia del fútbol. Hemos visto figuras rutilantes del fútbol mundial pasar por ese equipo. Es un equipo que rara vez está en problemas porque es un equipo de mucha tradición y eso es lo que a veces no se entiende del fútbol europeo, que allá hay un factor importante que se llama tradición. El fútbol es una tradición
que ha sabido manejarse dentro de los laberintos del business que es ahora, pero nunca ha perdido de vista la tradición. Y el Bayern es un equipo muy tradicional, es un equipo que tú ya sabes que va a contratar a los mejores jugadores de la Bundesliga que estén jugando en otros equipos. Ya le echaron el ojo a Florian Wirtz, por ejemplo, que está en el Leverkusen, y así va a ser siempre, ¿no? Así que felicidades a los aficionados del equipo bávaro en todo el mundo y sobre todo en El Salvador y allá en los Estados Unidos. Creo que se han arrimado a buen palo porque es un equipo que te da muchas garantías, ya sea de estar entre los más importantes de Europa o de ganar casi siempre la liga. No me gusta el técnico que tienen hoy, Vincent Kompany, no me parece un técnico a la altura del Bayern, pero bueno, vamos a ver démosle chance, démosle los espacios, démosle la capacidad de entender, de integrarse y ojalá que le dé buenos resultados al equipo bávaro. Bueno, Pero que no gane la Champions porque le empataría el Milan en 7 Champions ganadas sí. y yo quiero que mi Y- equipo siga siendo el segundo detrás del Real Madrid en solitario, ¿no? Y Liverpool, ahí están Liverpool y Bayern que están esperando dar ese zarpazo. Creo que puede ser más el Liverpool que el Bayern en esta ocasión, pero esperemos que ninguno de los dos, obviamente espero que no sea el Barça tampoco, ¿verdad? Pero espero que ninguno de esos dos empate al Milan en 7 Champions ganadas. Y en Sudamérica, Fernando Gago dice adiós al Boca Juniors, luego de su eliminación en la Libertadores. Sí, mira, yo del fútbol sudamericano no lo sigo, te soy honesto, pero, pero es que tener a Riquelme de dirigente, yo no sé, es como que fuese un dirigente de un equipo de acá de El Salvador, me parece. O sea, un Sí. tipo, lo estaba viendo en la conferencia de prensa en camiseta, con ese mate que no pueden vivir sin ese mate, y me van a decir que es cultural, es tradicional, pero no sé, yo no veo a nadie. Ya lo hacen más por película, por la Sí, foto. o sea, sí, yo no sé, pero me parece un poco desagradable. O sea, yo no les estoy quitando su tradición, pero Yo nunca he visto a Bundio con mate. exacto. Entonces cada quien tiene sus pilas, ¿verdad? Pero ese dirigente a mí no me parece que que tenga la capacidad para ser dirigente, te soy honesto. Bueno, Bruno, gracias por haber atendido mi invitación. De verdad te lo agradezco infinitamente. No, hombre, gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a todos tus seguidores. Un fuerte abrazo, que estés bien y aquí estamos a la orden siempre. Bueno, como siempre digo, a vivir el fútbol con la cabeza. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por habernos acompañado. Bye.